Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y también a través de nuestras emisoras Radio Miami Internacional en asociación estratégica con La Voz de América desde Washington. También saludamos a la gente de Radio Mercosur que nos toma para todo el Cono Sur en América Latina. También para la Deutsche Welle que nos toma desde Berlín en Alemania. Y por supuesto a Radio Vaticana, La Voz del Papa y a Radio Naciones Unidas. Cordialmente saludamos a Radio Nova Internacional. Y quiero contarle también que ya está en la calle el nuevo ejemplar, la nueva edición de Miami Day News, el periódico que emitimos desde hace 25 años todos los meses y usted puede encontrarlos en los banquillos de toda la ciudad. Muy bien, vamos a tratar un tema que tiene que ver con Venezuela prácticamente, concretamente, pero quizá podamos involucrar en el análisis de lo que pasa con la economía venezolana a otros países. Ergo, puede ser la propia Argentina, que a estas horas está negociando la posibilidad de no caer en default. Ya vamos a tener información, cómo se van desarrollando las horas, pero evidentemente el gobierno argentino con un discurso provocador, un discurso combativo, un discurso de enfrentamiento, trajo las cosas a esta instancia y se están jugando el destino del país en pocos minutos, por no decir pocas horas. En este momento que estamos grabando este programa son las 3:30 de la tarde y hay plazo hasta las 12 de la noche. Allí están los principales protagonistas del gobierno argentino, entre ellos el ministro de Economía. No está la presidenta de la Nación, que hace poco acaba de recibir el gran respaldo de todos los integrantes del Mercosur. Usted sabe que el Mercosur ahora está compuesto por países que no tenían nada que ver cuando se creó esta institución, que eran 4 países: Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Bueno, a partir de ahora ya está Venezuela, ya está Paraguay, ya está Chile, perdón, está Bolivia, a la cual se le acaba de dar el respaldo de integrarse a esta institución de comercio internacional que ya pasó esa barrera, porque hoy tiene una gran influencia política junto al ALBA y otras instituciones creadas por este grupo de países que le han dado total respaldo a la Argentina. Veremos de qué sirve ese respaldo. Estamos aquí con Jesús Aranguren. Jesús, bienvenido, muchísimas gracias por venir. Jesús Aranguren es consultor de gerencia pública, o sea que es un consultor del gerenciamiento de las instituciones de gobierno y también, por supuesto, es profesor universitario en Venezuela y en América Latina. Gracias por venir, Jesús. Y gracias a ti. ¿Qué situación dramática están viviendo nuestros pueblos? Y cuando digo nuestros, entre otros, vamos a hablar de Venezuela y de Argentina, ¿no? Pero ¿qué pasa en Venezuela? Venezuela es un país rico, un país que cuando asume Hugo Chávez era una potencia. En pocos años se derrumbó, en pocos años se cierran las puertas del mundo. Me acabo de enterar que el gobierno de Estados Unidos acaba de negar todas las visas a cualquier funcionario de Venezuela para ingresar a los Estados Unidos. Pero podemos hablar algo de las crisis económicas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo podemos sintetizar brevemente? Bien, primero, gracias por la invitación y la oportunidad de poder conversar con el amplio auditorio universal. Sí, señor. De esta televisora.
quiero decir que cuando tú hablas, precisamente hacía la introducción hablando de Argentina, que va a entrar en default, Venezuela va para eso, para darle un punto de referencia a la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Y por qué pasa eso en Venezuela? Bueno, lo que ocurre es que los países y los pueblos van dándose gobiernos, buscando siempre el perfeccionamiento, lo mejor, y a veces no aciertan. En el caso venezolano, por supuesto, en el año 98 había una situación bastante incómoda, una situación de desaliento, porque siendo un país petrolero, aún con petróleo a $9, había dinero para satisfacer mejor las necesidades de toda la población. Y no ocurría eso. Y no es porque el dólar valía $9. El petróleo. Sí, el petróleo. Sino que la distribución entre, por ejemplo, la distribución territorial concentrada en la capital alrededor del 60% del presupuesto, solo en Caracas. Y el otro 40% se repartía entre 20 estados o 22 estados. 300 municipios. Entonces es una cifra desigual completamente. Y esto producía que el interior del país se fuera rezagando con respecto al crecimiento de la capital. Podemos decir que es un error de quienes asumen responsabilidades en conducir un país, o podemos decir que esa gente no tiene capacidad para conducir un país. Y me estoy refiriendo a esto por lo siguiente. Argentina tiene su oro negro, que ustedes tienen en el petróleo, en la carne. Y resulta de que el mercado productor de carne en la Argentina desapareció. Hoy día Uruguay, un país de reducidas dimensiones al lado de Argentina, produce y exporta más carne que Argentina. Y Argentina está en una cruel situación económica. ¿A ustedes le pasa lo mismo con el petróleo? ¿No alcanzan las riquezas propias del país? Bueno, todo depende de cómo se administra la riqueza o la pobreza. En ambos casos hay que administrar bien. Para sobrevivir... O robar. Hay que dejar de robar. Hay que, en todo caso... Porque hay un señor dirigente argentino que dijo que había que parar de robar un par de años para sacar al país adelante. Bueno, esa es una manera inteligente de decirlo. Pero evidentemente, como te decía, Venezuela con un petróleo en el mercado internacional a $9 podía resolver sus problemas si los gobiernos que para aquel quinquenio en que entró Chávez hubieran sido más inteligentes y más amplios en redistribuir bien la riqueza petrolera entre todos los estados de Venezuela y entre todos los pobladores. Pero no ocurrió así. Y las contradicciones que había entre los partidos políticos tradicionales llevó a que un mensajero, en ese caso Chávez, se presentara con una idea muy utópica de lo que se podía hacer en un país y se coló por los palos, como dicen en el hipismo, y entró al gobierno aprovechándose de descontento. Pero obviamente no se gobierna solo con emoción. La emoción hace falta para gobernar, pero también se gobierna con el conocimiento y con la experticia. De eso carecía Chávez, tanto del conocimiento como de la experticia, y su equipo también carecía de eso. Ahora, Jesús, tú lo describes muy bien, pero me viene a la mente lo siguiente. En los primeros años de Fidel Castro, y hace poco circulaba precisamente un video que reflejaba la verdad de esto que voy a contar, anunciaba que Cuba en los próximos 10 años, se refería ya por los 50 y 60, en los 10 años será una potencia económica superior a los Estados Unidos y a China. Él lo decía. Bueno, también decía que él no era comunista. Pero bueno, las cosas cambiaron. Ahora, cuando Hugo Chávez decide incorporar a su gobierno a figuras, asesores de Cuba, Cuba era un país derrumbado, un país empobrecido, un país que tiene a su gente dentro de la geografía de la isla como si fuera una cárcel. Entonces, si él sabía eso, porque no creo que lo desconociera, ¿no había algo más que capacidad o falta de capacidad? No, yo también pienso que el asunto es que Chávez
fue en cierto modo un producto del castrismo. Claro. Porque desde el año 90... Pero de mala fe. Sí, desde el año 94, cuando él salió a libertad, fue recibido con honores de jefe de Estado por Fidel Castro en La Habana. Jefe de Estado, y venía de una cárcel y no era ningún personaje importante en Venezuela, aparte de haber dado un intento de golpe. Y ese hecho permitió, ese halago, ese manoseo al ego de Chávez, y sus ideas escolares de Bolívar, etcétera, llevaron a que el experimento que hicieron los castristas con Chávez diera resultados, como lo hicieron también con Maduro, guardando las distancias, por supuesto, pero lo hicieron también con Maduro. Maduro es un producto del castrismo, de las escuelas de capacitación y entrenamiento del castrismo. Entonces, aunque Venezuela tuviera el petróleo al precio que fuere, aunque hubiera competencia, estamos siendo penetrados por una idea equivocada del manejo de un país y de la economía de un país, como es el caso de Cuba. 54 años después, Cuba sigue quebrada, totalmente quebrada. Y Venezuela está en víspera de estar quebrada, ya falta muy poco. Sí. Las fuerzas militares que apoyaron a Hugo Chávez son testigos de todo esto. Y están ganando fortuna, según tengo entendido, los sueldos que ganan los oficiales y de ahí para arriba son para mantenerlos bien tranquilos. ¿Cuánto tiempo dura eso? El tiempo que dura el petróleo. O sea, el sobreingreso que tiene Venezuela, sobre sus compromisos, eso es lo que determina la permanencia de ellos allí. Porque ni siquiera su vinculación de una parte del alto mando militar con el narcotráfico, que maneja decenas de millones de dólares al año, y para el cual Venezuela fue un puente de oro, es suficiente para mantenerse en el poder. Venezuela está ya en vísperas de un default también. No es cuestión de días, no podemos exagerar así, pero toda la tendencia histórica nos lleva hacia allá. O sea, PDVSA, desde hace 5 años está quebrada financieramente, quebrada. Además improductiva. Sí. Ha venido deteriorando todas sus instalaciones al punto de que la producción ha bajado a niveles de insostenibles. Poco más de 1,5 millones de barriles. Y no hay una capacidad productiva que paralelamente se haya desarrollado para compensar la baja del petróleo, sino todo lo contrario. Esa política errónea, estatista, de verdad que ha hecho que toda la infraestructura productiva de Venezuela, privada y pública, se haya venido al suelo. Sidor, todas las empresas de la Guayana, que eran empresas públicas que si bien no eran demasiado prósperas, no producían pérdida al Estado, hoy están absolutamente quebradas, gran parte de ellas, paralizadas y totalmente endeudadas, en primer lugar con sus trabajadores, pero por otra parte con los bancos del exterior. Y lo mismo ha ocurrido, ¿verdad?, con otras empresas públicas que eran exitosas, que se han venido abajo, pero en la parte privada, la orientación del gobierno ha sido ir quebrando poco a poco toda la industria privada, para tener el control total de la economía y poder negociar a nivel internacional prebendas financieras y políticas, como acabamos de ver los resultados con el caso del narcotraficante Carvajal, en donde fue capaz, chantajeando con su poder petrolero en Aruba e indirectamente en Holanda vía Rusia, ¿verdad?, con el gas ruso, dominar a un país y obligarlo a soltar un narcotraficante identificado desde hace muchísimos años, denunciado, con testigos, con pruebas, y tuvieron que soltarlo, porque el petróleo, además de toda la parte financiera y económica, también es un instrumento en el fondo de manejo político, forma parte ya de la geopolítica, por ser un recurso necesario y escaso. ¿Por qué Holanda le fue tan fácil en 24 horas cambiar de opinión sobre este caso de lo que llaman el pollo Carvajal, que más bien se debería llamar el pillo Carvajal? Bueno, porque Rusia suministra gas a Holanda. Si Rusia le cierra la llave del gas a Holanda, se paraliza la industria que depende del gas ruso en Holanda. Esa fue una medida que se utilizó. La otra es que las refinerías que están en Aruba
dependen del petróleo venezolano. Si no se embarca petróleo, se paraliza la refinería de Aruba y cunde el desempleo. La economía decae. Entonces, el petróleo ha formado parte ahora de la geopolítica. Claro que sí. Y no solo de la geoeconomía, sino de la geopolítica. Y eso es lo que ha hecho que ocurran estas situaciones tan inexplicables para algunos, pero perfectamente explicables desde este punto de vista. Bien clarito. Y lo de Holanda es cuestionable porque evidentemente, más allá de los entretelones, que brevemente lo detallaste muy bien, podría haber enfrentado la situación porque toda Europa depende del gas ruso, gran parte de Europa, y están dispuestos inclusive, como acaba de suceder, a acompañar a Estados Unidos para generar castigos, generar condenas y generar multas al gobierno ruso. Creo que Estados Unidos acaba de multarlo en $50.000 millones. Veremos cómo termina eso. Hablando un poco debido a tu característica de consultor de gerencia pública, ¿cómo podemos hablar cómo se maneja la gerencia del gobierno de Maduro? Bueno, en Venezuela ha habido una tendencia a hipertrofiar el aparato público. Chile ha servido tradicionalmente al aparato público, y no solo en Venezuela, para alimentar apetencias partidistas, pagar compromisos electorales. Pero no siempre eso se ha hecho de manera desmedida. Ha sido un recurso de los partidos ganadores. Pero lo que ha ocurrido ahora en Venezuela es otra cosa. Porque en Venezuela hay que tener claro, hay un gobierno cívico-militar, no electo por el pueblo, por la mayoría del pueblo. El señor que está en la presidencia de la República no estaba preparado para eso, no estaba maduro para eso, en absoluto. Y los militares tampoco sirven para gobernar la paz. Los militares se fueron para gobernar la guerra, pero no la paz. Pero esa unión cívico-militar ha asociado el hambre con las ganas de comer. Porque ahí, en esa coalición, no hay solución para dividir un país como Venezuela. Venezuela y los países democráticos tienen que ser dirigidos por los civiles, los militares a sus cuarteles. Y esos civiles tienen que reunir condiciones idóneas de experiencia, conocimiento, talento. Respeto a las instituciones y honestidad. Y honestidad, ¿no? Que son me parece dos materias que... Y emoción también, que es lo único que tenían estos gobernantes, emoción y nada más. Pero con emoción no se va al mercado. El asunto que a esta altura, ustedes tienen la inflación más grande del mundo, más alta del mundo, sí. Están en una posición muy parecida a la Argentina, como lo hablábamos antes. ¿Cuánto vale un dólar hoy en Venezuela? Bueno, si es número redondo, 80 bolívares por dólar. Y cuando se hizo la última conversión de la moneda a hoy, ¿cuánto tiempo ha pasado? Bueno, cuando digo 80 estoy hablando del mercado libre, el mercado... Sí, el mercado donde la gente compra. La gente compra. ¿Pero se consiguen dólares en Venezuela? Muy poco. Hay que trabajarlo, pero hay que pagarlo al precio que 80. El vendedor fije. 80. No, ha llegado a 85. Ok, pero cuando se hizo la última conversión, ¿cómo le llaman ustedes a la conversión venezolana? Cuando se hizo el licuado de dinero y que empezaron de cero, que les quitaron varios ceros y hicieron el bolívar fuerte, algo así. ¿Cuánto hace de eso? ¿3 años? ¿4? 4 años más o menos. 4 años. Quiere decir, ¿cuánto se ha devaluado la moneda frente al dólar en esos 4 años? Como en un, no sé, 400, 500%. Es impresionante. Pero el oficial, porque el libre en la calle, eso los 80 es de cálculo, eso es una parte de cálculo. Yo me refiero al oficial. Al oficial. Cuando Chávez llegó al poder, el dólar valía 4.30. 4.30, moneda no como ahora le llaman la moneda fuerte. No, la moneda normal, Bolívar. Sí, Bolívar, el tradicional. Claro. Sí. Ya estamos llegando a los 50 a través de el CICAT, ese aparato que creó el gobierno, ya oficialmente va a 50. Pero todavía el de la calle casi lo duplica. Y en la mayor parte de las transacciones vitales en Venezuela se hace con el dólar de la calle. Es asombroso como antes la gente venía a Miami, por ejemplo, a comprar
ropa, equipos, carros, y se iba a Venezuela con ese cargamento. Hoy los venezolanos llevan la maleta llena de harina, de azúcar, de papel sanitario para Venezuela. Increíble. Ese es el cambio importante que ha habido. Increíble. Hablame un poco de corrupción. ¿Cómo está la situación? ¿Es percibida la corrupción por el pueblo? ¿Todo lo que está pasando? ¿Esto incentiva al pueblo a salir a la calle y a seguir peleando para recuperar la democracia? Por supuesto que sí. Porque la corrupción, en la gestión de gobierno, ¿verdad?, hay un factor de ineficiencia que afecta a los resultados. Esa ineficiencia se puede superar mediante la selección de buenos funcionarios, tanto gerenciales como de línea. Se puede mejorar cambiando el sistema de organización, los sistemas administrativos, presupuestarios, de control, etcétera. Pero no es suficiente esto si los criterios de selección del personal no respetan la meritocracia. Claro. Entonces, al corromperse la cúpula del poder por compromiso con los militares, con compromiso con sus militantes que votaron, con compromisos con empresarios privados que pusieron dinero para que llegara al poder, ya entonces empieza a abrirse un canal gris en el manejo del presupuesto. Claro. Ahí viene el tráfico de influencia, los contratos con sobreprecio, el pago de servicios inexistentes, las importaciones que no llegan nunca a tierra, etcétera, etcétera. Se menciona, por ejemplo, entre las informaciones de que dispongo de fuentes públicas, la relación con Argentina en la compra de granos. Que se dice que y el envío de muchas maletas. Exacto, muchas maletas, llenas de billetes verdes. Pero se dice que en Argentina se creó una empresa que ahora es la que monopoliza la compra de los productos argentinos a ser exportados a Venezuela. Sí, granos sobre todo. Granos, ¿no? Y en Venezuela hay otras empresas creadas que no tienen historia, creadas ahora recientemente para comprar esos productos. Y según las denuncias que se han hecho desde Argentina mismo, está en que el sobreprecio es del 300%. Y está involucrada la hija del expresidente Chávez. Dice que está involucrada la hija, una de las hijas del presidente Chávez. Así que ese es un aspecto, el sobreprecio en las licitaciones, los sobrecostos. Se ha creado en Venezuela una cultura de la corrupción generalizada. Ahora eso imaginás que queda todo en la nada, ¿no? O sea, como viene sucediendo en la Argentina de hace tantos años, donde todo el mundo acusa, pero la justicia no aclara nada y nunca vemos a nadie preso. Me refiero a nadie gordo, de los gordos, presos. Claro, sí. Ahí el New York Times acaba de denunciar la riqueza que ha acumulado el matrimonio Kirchner en los últimos 10 años. Da escalofrío nada más leer la cifra. Y el pueblo argentino, gran parte de ese pueblo argentino, todavía avala el proceder de estos señores. Para ir terminando, en Argentina hay un abuso del uso de las estadísticas, una malversación, diríamos. La inflación no es la que dice el INDEC, la realidad de la pobreza no es la que dice el INDEC, o sea, la situación está toda transfigurada. Por supuesto, no respetando la verdad de lo que pasa en el país. Por lo tanto, en el país no se puede creer en las estadísticas oficiales. ¿Qué pasa en Venezuela? Sí, eso es bueno referirse porque parte de la corrupción también reside en eso, en negarle la información al público, a las entidades nacionales e internacionales. No solo negarle, cambiársela. Y modificarla, por supuesto, también. Pero yo te puedo leer, si me lo permites. Sí, claro. Una referencia que tengo aquí en mi poder sobre cómo se manejan hoy las cifras en Venezuela. A ver. Por la Constitución y leyes, el gobierno está obligado a publicar periódicamente en ciclos perfectamente conocidos históricamente y fijados el resultado de su gestión. Primero, el presupuesto público, que tiene que ser formulado siguiendo todas las técnicas
digamos, moderna para elaborar un presupuesto público que sea transparente y controlable por parte de la comunidad, cualesquiera que sea. Los presupuestos de Venezuela se elaboran de una manera bien extraña. En todos los países se suman todos los ingresos públicos, lo cual da un total de ingresos, y se suman todos los gastos públicos, del total de gastos. Si los ingresos son superiores a los egresos, hay un superávit, por supuesto, y a la inversa hay un déficit. Pero en Venezuela no es así. En Venezuela se ha inventado una nueva teoría presupuestaria. Qué bueno. Escuche bien, porque tenemos una nueva teoría que va a revolucionar las matemáticas, los números, la realidad económica del mundo. A ver, ¿qué hace? Venezuela, por la característica histórica de ser propietaria del petróleo, el gobierno administra la riqueza petrolera, entonces el ingreso petrolero fundamental del país es la venta del petróleo. Y por lo tanto, el ingreso sería la multiplicación del volumen de barriles producidos en un año por el precio del barril. Si producimos, cuando llegó Chávez al poder, 3.300.000 barriles y el barril valía $9, bueno, se multiplicaba eso y eso era oficialmente los ingresos. No se podía esconder porque las cifras oficiales del Ministerio de Minas decían que esa era la producción. Sencillo, ¿no? Pero aquí la matemática cambió. A ver. Porque en Venezuela se multiplica el total de barriles que se producen hoy, sí, que son apenas 1,5 millones, la mitad de lo que era hace 15 años. ¡Qué bárbaro! Por 100, que es el precio del petróleo. Perdón, el petróleo vale 100 y pico hoy día. Sí, hay hasta 115, sí, 150 una vez. Pero 100 se estima el promedio para calcular. Pero allá no se incluye en el presupuesto el ingreso de 1,5 millones por 100, sino 1,5 millones por 55. ¿Y por caprichosamente? Caprichosamente. Porque el otro va al presupuesto oculto, que maneja directamente el presidente de la República. ¿A través de quién? De PDVSA, que ahora es una compañía cuyas cuentas están ocultas también. Entonces nadie sabe que esos $45, ¿verdad?, por el 1,5 millones de barriles diarios, ¿a dónde van a parar? Y por lo tanto, si no aparece en el presupuesto, no tienen control. Si es que existiera un buen control. Uso indiscriminado del gobierno. Eso es lo que son las misiones de Chávez, los préstamos a todos los países, los regalos a los países. Venezuela es una hada maravillosa que obsequia a todos los países todo lo que necesitan. Se nos está haciendo el tiempo, pero ¿cómo funciona o cómo reaccionan los organismos internacionales ante tamañas situaciones que uno no puede saber con qué país se está tratando? Te quiero decir que hay dos aspectos ahí involucrados. Un aspecto geopolítico. Los países reaccionan frente a Venezuela en función de sus relaciones petroleras con ella. Claro. Por ejemplo, el ALBA son todos amigos, así. Exactamente. Ahí se lavan las manos. Pero hay otro aspecto. La calidad de la información que Venezuela divulga a los organismos internacionales. Hay que tener entonces lo siguiente: no son creíbles las cifras que presentan los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque la política de los organismos internacionales, PNUD y demás organismos de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, etcétera, se basa en cifras que oficialmente tiene que suministrarle el gobierno. Así que si hay una mentira flagrante, como que en Venezuela la gente está pasando hambre, si las estadísticas del gobierno enviadas al PNUD, por ejemplo, dice que está gozoso, dichoso de su glotonería, las cifras que se publican son esas, las del gobierno. Esa es por política de los organismos internacionales. Así que si tú revisas el último informe del PNUD, Venezuela está en un país auja, maravilloso. Ahí todo el mundo es saludable, se atienden todos los problemas, la gente come las suficientes calorías diarias, pero eso es mentira. Todo eso es mentira. Ahora es culpa de Naciones Unidas que esas cifras repetidas sin corrección sigan siendo divulgadas, porque crean confusiones para todas las decisiones de política pública de los organismos de Naciones Unidas, entre otras cosas, de los organismos financieros internacionales y de los organismos y los gobiernos nacionales. Así que ahí hay una adulteración también de la realidad. Eso es corrupción. Un lujo de tener al doctor Jesús Aranguren. Él es consultor de gerencia pública
y también profesor universitario tanto en su país Venezuela como en América Latina. Muchísimas gracias por tu Muchas gracias a usted. Gracias. Hacemos la pausa, venimos enseguida. En New Professions Technical Institute ofrecemos programas de 7 y 9 meses en las áreas de asistente médico, codificación y facturación médica, contabilidad, computación, hotelería y turismo, importación y exportación, técnico en farmacia e inglés intensivo. Tenemos ayuda financiera disponible para los que califiquen y te ayudamos a conseguir empleo. Cambia tu vida hoy. La educación es la clave del éxito. Llámanos 305-461-2223. Confort, tecnología y servicio, aerolíneas argentinas, vuelos directos New York-Buenos Aires y conexiones a toda la Argentina y países vecinos.